Arrancamos consultorio de Bolsa Mercado Abierto en Capital Radio, oyentes@capitalradio.es, el teléfono para intervenir 91 283 33 33, a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600, 687 050 600. Está con nosotros esta tarde para resolver dudas David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar un martes más comentando la situación del mercado y contestando las dudas de los inversores. Bueno, llevamos pues casi 15 días del primer mes del ejercicio y seguimos con ese foco, más que en el mercado de renta variable, el foco puesto en renta fija en este arranque de año. Pero me imagino que también está mirando mucho los niveles técnicos clave de los índices, mirando otros activos como es el oro, como es el Bitcoin, por ejemplo. Ahora mismo, ¿qué le está llamando más la atención, David? Bueno, tenemos un descanso, ¿no?, en la bolsa desde niveles máximos. Quizá un poquito la mayor debilidad del Russell 2000 y del Dow Jones respecto a la bolsa europea, que está aguantando mejor. Tenemos al IBEX y al DAX, por ejemplo, bastante fuertes. Voy a empezar con el IBEX, los vamos enseñando además a través del canal YouTube Bolsa General ahora mismo. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen desde ahí para ir viendo gráficos. Y bueno, en el caso del IBEX, lo que podemos ver es que tendría una primera resistencia en los 11.904, y luego, sobre todo, los máximos del 6 de diciembre, 12.153, que si incluimos dividendos serían los máximos de toda la historia. Y el primer soporte, que prácticamente podríamos decir que es un soporte horizontal, estaría en el último apoyo que he hecho en la media de 200 sesiones, en los 11.295 puntos. Luego ya estarían los 10.298. De perder esos 11.295, pues sí que habría quizá un riesgo de un poquito más de caídas, pero realmente está aguantando bastante bien en general el IBEX o incluso el DAX, ¿no? Podemos ver en el caso del DAX que aguanta ahí cercano a máximos, tiene única resistencia en los 20.522 puntos, marcados en diciembre como nuevos máximos de la historia, y primer soporte en la media que pasa por 19.100, también soporte en los 18.838, en los 18.000 exactamente 18.208 y los 17.024. Y luego en cuanto a la bolsa americana, decíamos antes que el Dow Jones pues, le está costando más seguir con la subida, está ahora pues consolidando desde máximos, lleva una cierta corrección desde un pequeño doble techo que hizo en los máximos. Ha llegado al primer soporte, que es la zona de la media 200 sesiones. Ayer reaccionó desde ahí, pero vamos a ver si esa corrección es suficiente o necesita ir a buscar niveles FIBO de la última subida. Tendría primeros soportes, además de la media, los 41.647, los 39.993, los 38.499 o niveles de 37.657. Junto a niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasaría ahora por 37.000. En cuanto al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, pues lo que podemos ver es que... Perdón, que este es un sectorial, que bueno, aprovechamos también para comentar que este sector no está ahora muy fuerte, ¿no? El de consumo defensivo, lastrado en parte pues por ese sector de alimentación y bebidas que con el nuevo secretario de Gobierno de Estados Unidos de Salud, el señor Kennedy, pues parece que han levantado bastantes dudas tanto en el sector alimentación y bebidas como en el sector de salud, ¿no? Que son sectores que están a la espera de ver qué novedades puede anunciar, ¿no? Porque es un defensor de la vida sana, de no comida chatarra e incluso antivacunas. Entonces ahí en esos sectores está habiendo un poco de nervios. Bueno, en cuanto al S&P 500, ha roto un soporte dinámico en la sesión de ayer, una directriz ligeramente descendente, en una especie de hombro cabeza a hombro. Y hay cierto riesgo, ¿no? Es verdad que ayer pues consiguió una sesión de menos a más y cerró por encima de esa línea roja, pero es verdad que de muy corto plazo, pero es un primer síntoma de debilidad del S&P 500. Es verdad que tiene la media 200 como una zona de soporte importante, la tiene un poco por debajo del precio, 5.700 puntos por ahí pasa ahora, luego los 5.696, 5.402, 5.119 y 4.000
4.953 puntos, junto a niveles FIBO de la subida del 61.8 pasa por 4.800. Ya llevamos mucha subida, ha habido cierto deterioro de la amplitud y vamos a ver si eso no provoca finalmente una corrección también en el S&P, que es verdad que de momento aguanta bastante fuerte cerca de máximos, pero es verdad que cada vez con menos acciones. De hecho, el 54% de las acciones del S&P están por encima de la media 200, es decir, poco más de la mitad ya. Ha bajado desde una zona de 80% a solo el 54%. Luego, en el caso del Nasdaq 100, pues vemos que también aguanta relativamente bien. Es curioso que el Dow Jones sea el que peor lo ha hecho estas últimas semanas. Hay una sucesión de máximos y mínimos ligeramente decrecientes, pero en el muy, muy corto plazo, porque en el corto, medio y largo plazo, de momento la estructura es claramente alcista. Estos últimos máximos se podrían marcar en un mini canal bajista de muy corto plazo. Y tiene un primer soporte en la media, que está en fase ascendente. Ahí sería el primer nivel realmente serio a vigilar, porque las últimas veces que he ido a buscar la zona de la media, pues ha funcionado y ha rebotado bien desde ahí. Pasaría ahora por la zona de 20.000, bueno, 20.200. Luego tendría los 18.400, los 17.435 o los 16.973 como niveles de soporte, y como resistencias tendría primero los 21.703 y los 22.133. Y quizá, bueno, pues comentar también el Russell 2000, que está corregido más. Ha habido deterioro de la amplitud y eso ha afectado al Russell, que está jugueteando ya con la zona de la media. De hecho, es el cierre más claro por debajo de la media, el que tuvimos antes de ayer. El cierre más claro, el viernes, el cierre más claro que hemos tenido por debajo de la media del Russell desde noviembre de 2023. Aquí, pues, está corrigiendo tras haber atacado sin éxito la zona de máximos de toda la historia, después de haber cumplido el rectángulo que estuvimos muchos meses comentando, y superando esa zona de máximos confirmaría un nuevo objetivo alcista ambicioso, pero es verdad que intentó y finalmente fracasó en ese ataque de máximos históricos. Tendría un primer nivel de resistencia en 2.313 y sobre todo en esos máximos que marcó en noviembre en 2.477. Como soportes estarían los 2.058, 1992, 1915, 1904 y 1640. Y Bitcoin reaccionó ayer realmente muy bien desde un nivel que se puso a prueba, llegó a perder en intradía el soporte horizontal de corto plazo, deteriorándose, pero finalmente dejó una vela doji libélula, una vela de menos a más, con sombra inferior alargada, que marca soporte en los mínimos de ayer. Entonces sería importante no confirmar deterioro, perdiendo mínimos de ayer que son 89.230. Coincide, curiosamente, esa reacción del Bitcoin con el cumplimiento, en el caso de Ethereum, de una figura de doble techo, que se había formado justo en el máximo previo, la zona de 4.100. Ahí formó un doble techo, pierde el mínimo entre máximos, objetivo 2.960, y ayer cumplió el objetivo, coincidiendo que tocaba la zona de la media y desde ahí reaccionó. Vamos a ver si desde la media hay una subida importante o pues es un rebote simplemente tras cumplir el objetivo y todavía hay más caídas. Mejoraría Ethereum si supera los 3.744 y sobre todo los máximos de los 4.100, que aunque no son los máximos históricos, sí son los máximos de los últimos 2 años y una resistencia pues realmente bastante importante. Vamos a ir con dudas de oyentes, con cuestiones. Por ejemplo, vamos a comenzar con esta nota de audio que nos ha dejado una de las personas que nos sigue, David. Buenas tardes. Mi mensaje es para el señor Galán. Me gustaría conocer su opinión acerca de 2 posibles entradas. Una es en la empresa Fortinet, en los entornos de 84-85, y la otra sería Nvidia. A ver si puedo cogerla en 101, entre 101 y 103, aunque son acciones muy fuertes y es complicado cogerlas por la calidad que tienen, entiendo, y es muy difícil que corrijan tanto, pero en principio esa era mi intención. Saludos y buenas tardes. César, de Madrid. César, que está vigilando Fortinet y Nvidia con intenciones compradoras. Bueno, en el caso de Fortinet estamos hablando de una compañía del sector de ciberseguridad, una compañía que realmente se comportó muy, muy bien, que está a una valoración exigente descontando crecimiento, esto también hay que tenerlo en cuenta, y
y que se alejó un poquito de la zona de la media 200 tras el último tramo de subida, ¿no? Mejoró mucho después de una consolidación rompiendo la media con un hueco gigantesco. Ese tipo de huecos rompiendo la media suelen ser positivos, igual que cuando se rompe la media a la baja, pues ahí hay riesgo de que pueda venir más corrección. Y efectivamente, pues desplegó un buen tramo de subida y ahora pues tiene un poquito de riesgo el gráfico, porque técnicamente pues habría activado un pequeño doble techo y más peligroso sería si confirma el triple, ¿no? Sería más claro todavía si pierde niveles de 89,67. Entonces, riesgo de caídas si pierde 89,67 y primer soporte estaría la zona de la media, pasa ahora por 81. También podríamos medir niveles FIBO del último tramo de subida. El 61,8 pasaría por 72. Ese es un primer nivel o primera zona importante. Y luego, desde donde empezó la subida, que son los 54,57 dólares. Como resistencia clave, aquí está claro, ¿no? Es de esa zona de resistencia horizontal en los 101 dólares. Y mientras no supere 101, pues yo lo dejaría consolidar, ¿no? O sea, la resistencia está relativamente cerca, que es 101. Hay cierto riesgo de corrección, entonces o comprar tras una corrección y si forma algún suelo en soportes en el futuro o cuando rompa resistencia, porque ahora, claro, está bastante cerca del nivel que ha actuado de resistencia y la ecuación renta y riesgo pues a mí no me convence del todo por eso, ¿no? De que tiene resistencia. Al final, lo que siempre digo, ¿no? Lo suyo es seguir un método con reglas claras de entrada y de salida, porque de hecho la entrada, que creo que es donde orientaba la pregunta al oyente, solo es la mitad del trabajo y ni siquiera la mitad, porque luego estaría saber cómo diversificar en cuántas partes, cómo gestionar luego el riesgo, si con stops, si con stops dinámicos y un stop fijo, o sea, no tenemos nada. O sea, la entrada solo es una pequeña parte de la operativa, ¿no? Entonces, yo por mi manera de trabajar, pues me gusta comprar valores que rompen resistencias después de una corrección fuerte o descanso, o valores que han corregido mucho y me forman algún suelo. No estaría Fortinet ahora en ninguna de estas dos circunstancias, pero sí que es verdad que es una compañía de mucha calidad y que a nivel fundamental, ¿no? Cumpliría mis requisitos, ¿no? De inversión a largo plazo, pero luego hay que buscar, obviamente, el punto óptimo de entrada. Y el otro era Nvidia. Bueno, aquí hablamos de una compañía de semiconductores, probablemente la líder del sector. Y aquí es verdad que hay objetivos alcistas activados, pero hay un riesgo importante y es que haga un doble techo de corto, medio plazo, porque se ha frenado en el máximo previo, prácticamente al tick, y ahí ha dejado una envolvente bajista, que la voy a señalar ahí, la pauta. Es verdad que las pautas de velas tampoco son algo que a mí me guste demasiado porque no tienen una gran ventaja, la mayoría no valen para nada, pues salvo para llenar libros sobre velas. Tengo algún libro en la biblioteca donde explican 130 pautas de velas, pues claro, no pone tampoco si se cumplen en un porcentaje tal, ni dónde hay que entrar, ni con qué stop. Entonces es un poco pues, entretenimiento prácticamente, ¿no? Entonces sí que hay algunas velas o algunos tipos de velas a los que le presto algo de atención. Una envolvente bajista así de fuerte en resistencia, pues sí que marca cierta advertencia, ¿no? De que ahí efectivamente hay una resistencia. Y se confirmaría una figura de doble techo, cambio de tendencia de corto plazo, si pierde el mínimo de diciembre, que serían los 126,86. Es verdad que está ahora cerca de la media y esa zona de la media es importante. Las últimas veces que ha buscado la zona de la media reaccionó muy bien y desde allí fue capaz de seguir con la tendencia y con las subidas. Pero ya digo, nos ha dejado una envolvente bajista en los máximos y si pierde el mínimo entre esos máximos en 126,86, se activaría un objetivo por doble techo. Entonces habría riesgo de corrección en un valor que ha sido líder en la tecnología, ¿no? Y obviamente en el sector de semiconductores en particular. Yo soy partidario de siempre estar en lo fuerte y en las acciones de calidad, pero siempre hay que tener en cuenta que lo que hoy es fuerte, a lo mejor dentro de 3 años no lo es. Un ejemplo es Novo Nordisk. Ha sido un valor líder de mercado y en la actualidad pues lo que estamos viendo es que está perdiendo mucho momentum ya desde hace meses. Lo viene haciendo mal, perdió la media y hoy por hoy ya sería un valor de los débiles del mercado. Entonces es muy importante siempre pues tener un método que nos permita saber cuándo entrar y luego también saber gestionar esa posición. Vamos con esta otra cuestión, esta pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, Miguel de Navarra, yo quería preguntarle al analista a ver qué tal vería una entrada en las Socimis de España aquí en Merlin y en Colonial,
de cara a largo plazo, si vería que puede ser un momento interesante para entrar ahora. Muchas gracias. También se está planteando entrar este oyente, pero aquí en casa, en las SOCIMIs, las dos del IBEX. Hoy, de hecho, una de ellas, Merlin Properties, ha sido la que ha liderado las alzas del IBEX. Ha subido casi un 5%. ¿Qué tal momento técnico podría ser el actual para incorporarse en estas dos compañías, David? Bueno, de momento, Colonial está en tendencia bajista o lateral, en el mejor de los casos. Después de una caída muy dura, de una tendencia bajista clarísima, además sin aprovechar el buen tono del mercado, ahora podríamos decir como mucho que está lateral, ¿no? Porque es verdad que lleva tiempo sin hacer nuevos mínimos, pero desde finales del 22 y ya han pasado más de 2 años, pues el valor no ha ido a ningún sitio, ¿no? Está ahí en una zona lateral entre 6,50 más o menos y 4,40, 4,50 como parte baja, y de momento sin señales de giro. Claro, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, ¿no? El otro día me encontré un inversor que me acusaba de no haber sido positivo con IAG en el mínimo de la historia, en 0,97, ¿no? Claro, pues si tuviéramos una bola de cristal, yo fui positivo en IAG cuando dio una señal de cambio de tendencia, cuando empezó la subida. O sea, yo en mínimos jamás voy a saber que son mínimos, porque me pasa como al resto de humanos, no conozco el futuro. Y tampoco en máximos sé que van a ser máximos. Entonces, yo lo que planteo, y además creo que es rentable y que se sufre menos, es ir sincronizado con el mercado, no intentar adivinar nada, porque además somos pésimos adivinando. Entonces, porque si no, pues todos estos que nos dicen que el mercado se va a hundir, la bolsa americana que se iba a hundir ya el Nasdaq en 2.000 puntos y luego se fue a más de 10.000, pues es una demostración, ¿no? Tenemos a Rubini o a Jerome Graham que llevan 10 años diciendo que se va a hundir la bolsa. Entonces, mientras se multiplicó por 6, digo, sí, para que pongamos en contexto. Hemos visto que en 2023, 2024... Si le parece, hacemos una pequeña pausa. Lo dejamos aquí, justo en este valor, y enseguida, en la segunda parte del consultorio, regresamos y arrancamos justo por ahí con David Galán, de Bolsa General. Retomamos, seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Y vamos a retomar justo por el punto en el que lo habíamos dejado en esa primera parte. Estábamos analizando la situación técnica de las dos grandes SOCIMIs del IBEX 35. Habíamos arrancado por Colonial, David. Sí, estaba reflexionando sobre que no podemos adivinar el futuro, que somos pésimos prediciendo. Que además pues, es que queda demostrado constantemente. Aún así nos seduce mucho la idea, ¿no?, de pensar que hay humanos que conocen el futuro, y luego pues uno constata la realidad, ¿no? De hecho, mencionamos habitualmente en Bolsa General un estudio muy serio que se hizo sobre los principales analistas de Estados Unidos. Se siguió sus recomendaciones durante años y se descubrió que de media acertaban menos de un 50%, es decir, un poco peor que una moneda al aire. Hay que decir que se demuestra, por ejemplo, en los precios subjetivos que le daban al S&P 500 para el 2023 y para 2024, y no acertó ni uno. Y mira que hay bancos de inversión. Y se quedaron muy lejos, tanto el año pasado como el anterior. Y en el 22 pasó al revés. Se equivocaron porque fueron demasiado optimistas. En el 23 y 24 se quedaron todos lejos porque fueron más negativos de lo que luego el mercado demostró, ¿no? Entonces, lo que suelen hacer es darle una subida del 5-10% y ya está. Y claro, el mercado rara vez sube eso, aunque es la media. Normalmente el mercado no sube la media, sube o más o menos y luego la media queda ahí. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda tener un método, ¿no? Y si usamos análisis técnico, pues esperar a que el gráfico nos dé alguna pista. Entonces, en mínimos nunca vamos a saber que son mínimos, ¿no? Esto casi es una perogrullada, pero viendo algunas reacciones que leí esta semana, creo que es importante que lo siga repitiendo. Tenemos un primer nivel de resistencia en la zona de la media que pasa por 5,60, 5,62,5 y sobre todo importante los 6,54. La zona 6,50 ha sido obstáculo en los últimos años y mientras no rompa esa zona, cierta precaución. No sé si ahora es una fase de acumulación, podría ser, ¿no? Y que en el futuro rompa esa zona y veamos subidas, pero de momento no es un valor que lidere las subidas, ni mucho menos, ni un sector que esté liderando las subidas, al revés, lo ha hecho mucho peor que el mercado, mucho peor que Europa y mucho peor que el IBEX, y como primeros soportes tendríamos los 4,93 o los 4,90,
58,4. Y luego, por último, los mínimos de septiembre del 22 en 4,14. Y en cuanto a Merlin, sí, aquí podemos ver que está un poco más fuerte. O sea, en caso de elegir, esto es algo que repito bastante, ¿no? Me gusta ir a los valores que estén más fuertes dentro del sector. Tampoco tiene que ser el que esté más fuerte de todos, pero uno de los que esté más fuerte. Entonces, aquí no habría duda que Merlin está más fuerte que Colonial. A largo plazo es innegable, aunque tampoco Merlin haya brillado mucho porque el sector tampoco lo ha permitido, ¿no? Aquí tenemos una resistencia en la zona de la media, está costando romperla, lo está intentando, pero de momento ha fracasado. Mejoraría si supera los 10,67 y luego tendría los máximos de septiembre, 11,67, que no solo son máximos de septiembre, sino que son máximos de toda la historia, a diferencia de Colonial, que creo que tendría que multiplicar por 200 para superar máximos históricos. Como soportes tendríamos los 9,66, los 9,15 o niveles de exactamente 8,56,6. Luego, obviamente, pues muy importante para largo plazo esa zona de los 6,57,9, que es el mínimo de ese movimiento lateral que finalmente rompió por arriba. Así que, bueno, en caso de elegir, pues mejor el gráfico de Merlin, pero es verdad que no es un sector que lo haya hecho bien hasta ahora y Merlin, si rompiera la media, pues sí que nos estaría dando ahí alguna señal de mejoría, ¿no?, a nivel técnico. Vamos con un correo electrónico que nos envía José y pregunta por dos compañías. Son las siguientes: Netflix, y la segunda empresa es Castle Bioscience. El ticker de esta última es CSTL. Es una compañía que cotiza en el Nasdaq estadounidense. Dice que tiene las dos en cartera, las dos con ganancias. ¿Cómo están por técnico ambos valores ahora? Bueno, Netflix empeorando un poquito el momentum, pero dentro de que es un valor que está en tendencia claramente alcista, ¿no? Sin señales de cambio de tendencia. Lo que pasa es que se alejó bastante de la zona de la media después de mucha subida acumulada y, bueno, pues ahí siempre hay cierto riesgo de reversión, ¿no?, de descanso, de consolidación. Ha perdido algún soporte menor de muy corto plazo y tiene un primer soporte clave que es la zona de la media. No ha llegado de momento al primer nivel de soporte que tendría en la zona de la media 200, que las últimas veces que se apoyó en la media funcionó bien. Se superó esa zona de la media en octubre del 22 y desde ahí, pues en unas 4 o 5 ocasiones funcionó de soporte. Pasaría ahora por $765. Soporte también el último hueco de continuidad alcista, un gran hueco que dejó en $687. Soporte también en niveles de $662, bueno, 660,80 para ser exactos, o en 587,04. Podríamos además coger niveles FIBO de toda la subida, porque lleva una subida realmente espectacular, y el primer nivel FIBO pasaría por 6,50. Y como resistencias tendría los 9,35,85 y los máximos de la historia que marcó en diciembre en 941,75. Está en una valoración exigente, descontando bastante crecimiento. Esta es una compañía que no hace mucho se comentaba, cuando cotizaba $200, que estaba acabada y realmente, bueno, pasó un bache, un par de trimestres, se resintió en el crecimiento de suscriptores. También es verdad que en ese momento había problemas con Rusia, ¿no? Y ahí estaba con pleno conflicto que acababa de empezar. Pero luego también hubo una crisis un poco en el modelo de negocio, ¿no? Y descubrieron la opción de poner publicidad más barata, quitarlo de compartir cuentas y poner una opción más barata con publicidad, y la sacó del estadio. Ha sido un éxito tremendo. De hecho, el resto de compañías que van detrás y que no son las líderes, pues le han copiado, ¿no? Porque ha sido un éxito rotundo de Netflix. Pero el mercado, quizá en ese péndulo, ¿no?, de emociones, que muchas veces en pánico se exagera el pesimismo y en euforia se exagera un poco el optimismo. Ha descontado bastante crecimiento, ¿no? Entonces van 3 años o así de crecimiento descontados en el precio y, bueno, quizá en una corrección pues sería un valor muy interesante para entrar. Está en uno de los momentos de valoración exigentes. Ya digo, en el 22 se puso muy, muy, muy barata porque había razones para tener preocupación, ¿no?
pero me sorprende cómo el precio siempre marca el relato, ¿no? Porque cayó mucho Meta, cayó mucho Netflix, y para la mayoría de inversores yo escuchaba y leía que estaban acabadas, ¿no? Recuerdo hablar mucho de Meta aquí en el consultorio y comentar que el mercado no le gustaba el gasto que se estaba haciendo, las inversiones que se estaban haciendo, y a la mínima que Zuckerberg cortara un poco, no que dejara de invertir, sino que ese gasto fuera un poquito controlado, pues el valor se podía disparar, ¿no? Y luego hubo recuerdo una conferencia donde habló de control de gasto, que habló también de despidos, y a partir de ahí el valor se disparó de manera brutal, ¿no? Pues es que es una máquina de ganar dinero. Netflix también es una máquina de ganar dinero. Entonces, ya el siguiente tema es buscar la valoración adecuada. Pero me sorprende que cuando tienen una corrección, pues ya nos olvidemos de eso, de que tienen calidad y de que son buenas compañías y ya parezca que están acabadas, ¿no? Entonces, bueno, título que está ahora corrigiendo un poco en el muy corto plazo, y en la media pues vamos a vigilar si es que llega ahí, que tampoco es seguro, si funciona de soporte en una hipotética corrección a la media. Y el otro era esta compañía de biotecnológica. Sí, Castle Biosciences, que cotiza en el Nasdaq. También la tiene en cartera con ganancias. Bueno, este es un título muy distinto, ¿no? De hecho, es una regla mnemotécnica, ¿no? Prácticamente. Aún la comentaba hoy para nuestros clientes en el centro de traders, en el seminario que di de hora y media, como todos los martes. Pues comentaba esto de que, como norma general, ¿no? Aquello que lleva dentro del Nasdaq, hay muchas compañías que no merecen la pena, y muchas de ellas llevan el apellido Bioscience, Biotechnology o Biopharmaceuticals. Ya digo, hay excepciones, por ejemplo Regeneron, ¿no? Que es una compañía de bastante calidad, pero en general hay que tener bastante cuidado con las compañías que llevan. No digo que sea este caso, que no me sé esta compañía los números, aunque el gráfico me podría pegar con una compañía en problemas, ¿no? Pero en general descartas muchas compañías muy malas si tienes cuidado con esos apellidos, ¿no? Entonces, bueno, es un título que ha rebotado, que no lo ha hecho mal en el corto plazo, pero que tiene muchísimas resistencias y viene de caer desde niveles de $107, ¿no? Y está ahora en 24. Es verdad que ha llegado a estar mucho más abajo, en niveles de 9, y desde ahí pues ha multiplicado por 4 en unos meses, ¿no? Es lo que tiene este tipo de valores tan volátiles. No es el perfil que suelo buscar cuando compro compañías del sector salud. Me gustan más compañías más estables, dentro de que siempre pueden tener volatilidad cada vez que les aprueban un medicamento, que les quitan una patente o que un competidor saca un medicamento que compite con alguna patente. Pero esto es muy volátil para mí. O sea que, viendo el histórico, que no tiene mucho, no cumple mis requisitos a nivel de volatilidad. Y luego, a nivel técnico de la situación actual, pues tampoco es que sea un gráfico que tenga un aspecto técnico muy positivo, ¿no? Es que aquí prácticamente tiene una especie de hombro cabeza hombro. Es verdad que ha ido prácticamente a la anulación, ahí al segundo hombro, pero claro, es que luego ahí choca con el máximo previo y pierde el mínimo entre esos máximos, ¿no? Entonces se está situando por debajo de la media 200 y o la recupera rápido, porque todavía la media no está en fase descendente, pero la recupera rápido o corre el riesgo de que la media pase a ser resistencia y podamos tener ya un tramo correctivo. Peligro, ¿no? Yo diría peligro, salvo que supere 32,74, o salvo que tras esta corrección forme algún tipo de suelo. Un valor muy volátil en general, ¿no? Igual desde aquí se multiplica por 7, pero muy volátil para mí, ya digo, según mis criterios, que cada inversor debe tener su método. Y luego 35,84, que es el máximo de noviembre como resistencias. Y el siguiente soporte, si rompiera la media, lo tendríamos en el último hueco de continuidad alcista que dejó en 21,85 y en el anterior mínimo creciente que dejó en 16,96. Realmente es con la pérdida de ese nivel donde la estructura de rebote quedaría ya totalmente desfigurada, pasaría a ser claramente bajista, pero ya si rompe la media, que está ya dejándola ahí un poco atrás, si confirma esta debilidad, hay riesgo de caída. Sí, ya digo, es un valor muy volátil, o sea que hay que andar con bastante cuidado en este tipo de valores.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente para ver qué valores analizamos, David. Buenas tardes, soy Álvaro de Guadalajara y le quiero preguntar al analista acerca de dos empresas. Las dos serían para entrar. Synopsys para intentar coger en 450 y Broadcom en el entorno de 188. Muchos saludos. Pues dos compañías en las que está planteándose entrar y además nos habla de unos niveles bastante concretos, Synopsys y Broadcom. ¿Por cuál de las dos comenzamos, David? Vamos a seguir el orden, si te parece. Venga. Bueno, compañía de calidad que lo ha hecho muy bien, ha sido una de las ganadoras. Es verdad que es un valor que puede ser muy volátil. De hecho, en los años 90 y la década de los 2000 sufrió muchísimos reveses y caídas durísimas. Tiene ahí varios drawdowns del 60%, nada más y nada menos. Pero desde el 2012 el comportamiento es espectacular, ¿no? Ha multiplicado por muchas veces. De 20 pasó a 600 en este ciclo alcista desde el 2009, pues de 20 a 600 hablamos de que se multiplicó por 30 desde el 2009. Lo que pasa que ha encontrado resistencia. Ya a mí no me gustó nada la vela del 22 de febrero. Es una vela con sombra superior muy alargada. Ya digo que yo no le doy mucha importancia a las velas hasta que aparecen velas como esta. Me recuerda un poco, quizá fue más bestia la de Autohome, pero me recuerda un poco la de Autohome, para que veamos ejemplos, que apareció justo antes del desplome en el 2021. Esta fue una carcasa blanca invertida, con sombra superior muy alargada, ya nunca más volvió ahí. Eso fue un antes y un después. No siempre ocurre así, a veces simplemente trae una corrección, pero esa era una vela con sombra superior muy alargada. Y la de Synopsys, sin ser tan alargada, pues también nos marcaba ahí cierto obstáculo. Intentó volver a esa zona de resistencia, la testeó, la atacó, y lo que ocurrió es que formó un doble techo muy cerca de ese obstáculo. No pudo con él. Formó ahí un doble techo y a partir de ahí corrección. ¿Qué riesgo tiene? Pues claro, tiene el riesgo de que tenemos ya 3 máximos en la misma zona y que se ha perdido el mínimo entre esos máximos. Es decir, que es un valor que desde hace un tiempo tiene activado un triple techo. Es verdad que es una compañía de mucha calidad, pero también es verdad que tiene un PER elevado y dentro del precio ya van descontados un par de años de crecimiento, ¿no? Cualquier bache aquí sería peligroso, ¿no? Tiene objetivo por triple techo a 396 y esto no es una opinión, es que yo no digo nada, yo estoy reflejando lo que hay aquí. Cualquier analista técnico, salvo que no sepa analizar, pues va a encontrar este triple suelo y lo va a marcar, porque es que está en el gráfico, ¿no? Luego, recientemente, y esto me lo está marcando un algoritmo, detector de divergencias, que tenemos disponible en Bolsa General dentro de nuestros cursos. Hay un curso de caza divergencias y otro de detector automático, que la plataforma nos dibuja la divergencia y tenemos la opción de tener un screener, un rastreador de divergencias que lo haga automáticamente, porque imagínate abrir gráfico a gráfico cada valor del mundo, o cada divisa, o cada materia prima o cada criptodivisa en busca de divergencias. Sería un trabajo titánico y afortunadamente pues con tecnología del siglo XXI podemos localizar automáticamente divergencias y aquí nos ha marcado una recientemente. Es verdad que es muy débil, solo aparece en el MACD, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una primera resistencia, la media pasa por 528, luego en los máximos de la divergencia en $593 y sobre todo en esa resistencia horizontal en los $629,38. A mí, a nivel fundamental, me parece una compañía de muchísima calidad, pero ahora a nivel técnico no está mostrando mucha fuerza, ha perdido algo de momentum y tiene esa espada de Damocles en forma de ese objetivo de doble techo, ¿no? Entonces, yo no tengo prisa para buscar compras aquí hasta que no rompa resistencias o no cumpla la estructura y luego me forma algún suelo. Y Broadcom era el otro. Sí. Bueno, otro valor que lo ha hecho espectacular, pero este está sin ninguna señal de debilidad y con buen aspecto técnico. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos subidas continuas y cada vez que hay un descanso lo rompe por arriba y recientemente ha vuelto a ocurrir. Ha hecho esta consolidación con una resistencia horizontal y una vez que la ha superado, pues otra vez nuevo tramo de subida. Y ha dejado además en ese último tramo de subida un gap de continuidad alcista. Así que mientras no cierre ese gap y la media siga en fase ascendente, de momento no hay ninguna señal de debilidad. La media pasa por $177 y el hueco de continuidad alcista en 180,18.
Así que de momento, sin ninguna señal de giro, mientras no pierda alguno de estos dos soportes. Luego también tendría mínimos crecientes, 157.12, 134.09 y 127.74. Única resistencia a los máximos de la historia en 251,21. Obviamente, entre los dos valores, a día de hoy tiene mucho mejor aspecto Broadcom. Luego, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Igual lo hace mejor el otro, pero desde luego, a día de hoy, técnicamente, mejor aspecto en Broadcom, aunque se alejó un poco de la media, pero tiene esos soportes que cimentan muy bien esa subida y esa tendencia alcista del valor. Bueno, vamos con un correo electrónico que nos envía Juan desde Sevilla y nos dice lo siguiente. Estoy detrás de entrar en estas dos empresas, Arista Networks y FireISAC, pero apenas corrigen y las veo difícil de coger a un precio razonable. ¿Qué precio encuentra el analista medianamente razonable para poder entrar en estas dos compañías? Vamos a comenzar por Arista. Vale, bueno, en el caso de Arista Networks es un valor que está muy fuerte, está en tendencia alcista, de momento sin señales de giro, o sea que lo viene haciendo muy bien y que a precio, pues no lo sé, ¿no? Porque eso lo hacen mucho los analistas fundamentales, ¿no? Marcar un precio objetivo y tal. Yo prefiero guiarme por la estructura del precio, es decir, mientras no haya señales de cambio de tendencia, pues es un valor alcista. Y para buscar compras, pues me gusta tras retrocesos, cuando forma algún suelo y ese suelo lo rompen por arriba, ¿no? O aquí podrían haber buscado desde hace años compras de continuidad en el apoyo en la media, ¿no? Cada vez que se apoya en la media, compra de continuidad. Claro que llega un punto que luego deja de seguir la tendencia y hay que saber salirse, ¿no? Porque las tendencias no son eternas. Este valor, por ejemplo, en el año 2020, pues tuvo ahí un drawdown del 52%. Eso sería ahora, por ejemplo, caer de 120 a 60, lo que hizo en el 2020. Vale, lo digo para que tengamos, porque claro, lo que no puede ser que luego, si ocurre lo que ya ocurrió más veces, nos quedemos sorprendidos. Entonces es muy importante analizar los gráficos y el histórico, para que lo que ya pasó no sea luego una sorpresa de cómo puede pasar. Pues si ya pasó no te puede sorprender, ¿no? Entonces, estudiar muy bien los gráficos y el histórico. Tiene un primer soporte en la media, pasa por $96. También soporte en los 92,31, que es el último, 92,10, que es el último mínimo creciente de corto plazo. También soporte en 78,25 o en niveles de 72,98. Y como única resistencia, que es verdad que ahí dejó una pequeña envolvente bajista, en 120,28. Consolida, pero cerca de máximos y mostrando mucha fuerza. Este ha sido uno de los ganadores, sin duda, de este ciclo alcista, ¿no? Sobre todo desde el 2020, el comportamiento de Arista Networks es espectacular. Entonces, bueno, de momento, sin ninguna señal de cambio de tendencia. Y el otro era... El otro valor es FICO, cotiza en el NYSE estadounidense FireISAC. Sí, y no me lo recuerdes demasiado, porque ha sido uno de mis errores de omisión más dolorosos, ¿no? Porque he estado bastante cerca de entrar en esta compañía, la destacamos hace un par de años en nuestro centro de traders, y luego no dio punto de entrada, o yo no estuve hábil para posicionarme, ¿no? Porque ha tenido un rendimiento espectacular. Pero sí que ha corregido, que decía el oyente que costaba que corrigieran. Esta ya está corrigiendo un poco, ¿no? Ha hecho un doble techo bastante claro en los máximos, no muy grande, pero muy claro, dos máximos en la misma zona, pierde el mínimo entre máximos y por lo tanto a partir de ahí pues puedes marcar un objetivo que como mínimo es la distancia entre máximos y mínimos proyectados desde el punto de ruptura, ¿no? Y nos salía ese objetivo en torno a $2.036. Se ha ido a buscar el primer soporte clave, que es la zona de la media, cuando la media está en fase ascendente. En los demás, en las últimas ocasiones, ha sido suficiente con corregir a la media. Eso no significa que luego no pueda llegar un momento que corrija más allá de la media, haya una corrección dura. Pero ha llegado al primer soporte. Aquí es interesante ver qué ocurre, ¿no? Si es capaz de frenar ahí la subida. Hay que decir que esta es una compañía a nivel de ratios, ¿no? O sea, cuantitativo, no es mi opinión, sino a nivel de números, impresionante. Pero también es verdad que desde que la empecé a mirar, el múltiplo se ha disparado. Es decir, el beneficio ha crecido mucho, pero el precio ha crecido mucho más rápido que el beneficio. O sea, esta es una compañía que se pudo haber comprado a PER 17, PER 20, y ahora creo que anda por PER 60, una cosa así, o 70. Entonces, ha habido una expansión del múltiplo tremenda. Está descontando mucho crecimiento. Si el crecimiento es bestial, pues no pasa nada.
Pero como el crecimiento decepcione, pues pasará como pasa otras veces, que luego dará buenos resultados y la gente se preguntará por qué baja. Pues baja porque, claro, es que tienen que ser increíbles para que no baje. No llega con que sean buenos, ¿no? Cuando uno está per 70, per 80, per 100. Entonces, bueno, es una compañía de muchísima calidad, uno de los grandes ganadores también de este ciclo alcista, y vamos a ver si es capaz si le llega y es capaz de reaccionar ya con este simple apoyo en la media, ¿no? Que ha llegado ya ese primer soporte. Luego estarían los 1.528, 1.266 dólares o el último apoyo que hizo en la media, el anterior, en 1.105 dólares. Mucha calidad en estas últimas compañías que acabamos de comentar. Pues con ello nos quedamos. Ponemos el broche final al consultorio de esta tarde con el análisis de estos dos valores. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Ha sido un placer como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo martes. Gracias. Muy buenas tardes. Un placer y muy buenas inversiones.